Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. Yo soy José María Avelar y nos da gusto tener de regreso con nosotros a Enrique Díaz Infante. Él es director del sector financiero y seguridad social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Continuaremos platicando del cambio en los sexenios y qué viene adelante y qué podemos esperar. Quédate con nosotros. Está súper interesante. Bienvenido. Este es tu programa, Factor Capital Humano. Yo soy José María Avelar y bueno, me da mucho gusto darte la bienvenida de nuevo, Enrique. Es un gusto tenerte aquí en el programa. Enrique es director del sector financiero y seguridad social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, licenciado en Derecho por la UNAM con maestría por la London School of Economics and Politics Science. Estudió las maestrías en políticas comparadas y en política social, planeación en países en desarrollo, donde también ha sido y fue investigador invitado durante el 2013. Actualmente cursa su doctorado en Derecho en la Universidad Panamericana. Enrique, es un gusto tenerte aquí. Siempre es un privilegio poder contar con tu presencia, tus puntos de vista y, claro, tus análisis. Muchas gracias, José María. El gusto es mío. Pues fíjate, Enrique, que en el programa anterior estuvimos platicando de todo el proceso electoral, el cambio, las expectativas, las fortalezas y los miedos, lo que puede suceder. Hasta Lázaro Cárdenas salió en la conversación, pero algo que es importante para nuestro auditorio es conocer a nosotros en nuestro pellejo qué pueden pasarnos durante este próximo sexenio. La continuidad de un proyecto gubernamental necesariamente es malo, ¿sí? Los planes de trabajo y de cambio absoluto que teníamos en los ciclos sexenales son nocivos para un país porque quebrantas lo que se había construido y le cambias hasta de dirección absoluta de un sexenio a otro porque la persona así lo decide, el nuevo presidente. Y ahorita se puede presumir cierta continuidad en algunos aspectos, ¿sí? Porque Claudia no es López Obrador, pero hay una afinidad, a lo mejor en la percepción del movimiento, pero no son las mismas personas. Y esto es algo que podemos distinguir con razones obvias, pero en las actividades y las actuaciones de, por ejemplo, cuando López Obrador fue la cabeza del Distrito Federal, hoy día Ciudad de México, pues lo utilizó como herramienta de golpeo, cerró reforma, hizo paros, actividades radicales que no sucedieron en el periodo de Claudia, ¿sí? Hay circunstancias y discursos que aparecieron al principio de la presidencia de López Obrador, que se podía presumir inclusive la intención de una posible reelección. Y Claudia todavía no es presidente y ya lo ha mencionado claramente que no va por ahí, que pudiera ser uno de los elementos de temor. Y sí, claro, continuidad en muchos aspectos. Enrique, ¿tú cómo lo ves? ¿Cuáles son las perspectivas que tú entiendes y analizas y puedes compartir para nuestro auditorio? A ver, yo te diría, José María, si vamos a hablar de la continuidad, que es lo que se ha señalado en muchos de los análisis, tenemos que ver continuidad de qué. El sexenio de López Obrador fue un sexenio donde regresó el autoritarismo presidencialista, la concentración de poder en el presidente, pero además con atributos militaristas que no habíamos visto en otros En presidentes. ningún otro gobierno, sí. Y fue un sexenio donde se fueron desmantelando la institucionalidad, porque López Obrador bueno, todavía es presidente, pero fue esencialmente durante su sexenio un presidente populista. ¿Qué es el populismo? Pues el populismo esencialmente es un presidente o un mandatario carismático que establece un diálogo directamente con el pueblo y que preside de las instituciones. No necesita de las instituciones para entenderse con el pueblo y a través de consultas populares y a mano alzada va tomando determinaciones. Ese fue el sexenio de López Obrador. Entonces, ¿el sexenio de Sheinbaum significará continuidad de eso? Yo esperaría que no. Yo esperaría que no. Yo creo que para los mercados hablaron el lunes
se cayó 6% la Bolsa Mexicana de Valores, el dólar se depreció en 4 centavos, 40 centavos fue Golpe, lo que sí. 40 centavos fue lo que se depreció. Entonces, fue una depreciación considerable. Entonces, el tipo de cambio y la bolsa mexicana hablaron, y es que a los mercados no les gusta la concentración de poder. No les gusta la concentración de poder, porque como decíamos en el programa anterior, José María, si te sale un primer mandatario muy bueno, pues bendito sea el Señor. Pero si te sale un mandatario muy malo, pues agárrate. ¿Y bueno para Claro. qué? Bueno, a partir de que generes mucho crecimiento, bueno a partir de que hagas un capitalismo de cuates, pues yo pensaría que eso no es bueno, pero pues para algunos puede ser muy bueno, para otros no. Muy bueno en cuanto a que se avanza la democracia, pero otros dicen, no, es que queremos mucho más eficacia y eso te lo genera la concentración de poder. Entonces, determinar qué es bueno o es malo un presidente, pues no es lo más sano. Entonces, es mucho mejor que haya un balance de poder, que haya contrapesos, y esos contrapesos se perdieron en el sexenio anterior. Entonces, la Ya no lo hay, continuidad no los hay, ya no los ya no hay. lo hay. Y no lo va a Entonces, haber y no lo van a reiniciar, cuando menos no en este sexenio. Y si entendemos perfectamente lo que dices, Enrique, que tiene que ver mucho con la persona, son personas diferentes. Ya está el presidencialismo de regreso, pero López Obrador ya no es el presidente, es Claudia Sheinbaum. Y el presidencialismo, la señora emperatriz, ya no es López Obrador, es Claudia Sheinbaum. ¿Qué podemos esperar para la iniciativa privada, para las empresas y para nosotros los ciudadanos en este siguiente periodo gubernamental? pues mira, José María, a mí me gustaría ser optimista, pero una constante que yo veo es los militares. Y ese fue un atributo también del autoritarismo de López Obrador que va a continuar, los militares. Y tuvimos unos militares empresarios que fueron constructores del aeropuerto Ángeles, que fueron Sí, constructores del los estadios. estadios, ¿no? Y de todo el corredor de Yucatán, el istmo y también del corredor del istmo de Tehuantepec. Entonces, es una continuidad, significa una continuidad de los militares empresarios. Híjole, a mí no me gustaría eso. Eso no es bueno para la economía. No, Una no, no. Y continuidad. además, deja eso. Si Claudia no los quiere y decide cambiarlos, no se los van a quitar. No les van a quitar lo que ya tienen de millones de dólares en presupuesto para su uso y disfrute, porque ellos tienen la fuerza. Es un territorio súper peligroso, inclusive para ella, el tratar de pensar reprimir aquello que ya recibieron, porque es la Fuerza Armada. Así es. Y otra cosa, José María, el sexenio pasado no fue un sexenio bueno para las pymes, lo fue para los grandes capitales. Slim incrementó en un 40% su riqueza. A él sí le fue muy bien, a la Real le fue muy bien, a los grandes capitales les fue muy bien. Para el empresario pyme no le fue muy bien. Entonces, fue un sexenio de asignaciones directas de contratos públicos para la obra, para la prestación de servicios. Entonces, esa va a ser la continuidad, la asignación discrecional del presupuesto, el ejercicio de los militares del presupuesto. Entonces, no fue un autoritarismo bueno para el común del sector Oye, empresarial. y perdóname, te pregunte, Enrique, y el principio de movilidad social que se podría esperar porque vamos a darle al pueblo la oportunidad, ¿cuál es la realidad que se puede vislumbrar para este periodo que nos espera, tomando todos los contextos que acabas de comentarnos? Mira, José María, la principal herramienta de movilidad social, es decir, de ascenso socioeconómico de la población, es el empleo. Y el mayor generador de empleo son las pymes, generan el 80% del empleo. Entonces, si el sexenio pasado no fue un buen sexenio para las pymes en cuanto a generación de empleo, pues si este sexenio es una continuidad, pues no es un buen augurio. Y en ese sentido es que yo sí espero que con Sheinbaum haya un cambio
se abandone un tanto el capitalismo de cuates, y se promueva más al sector productivo pyme, y que las pymes compitan, concursen por la obra pública, por los contratos públicos, participen más y generen más empleo. Si hay eso, va a haber movilidad social. Pero el sexenio pasado, la movilidad social es algo que se mide a lo largo del tiempo. Entonces, no es algo que inmediatamente podamos ver los retrocesos que haya habido el sexenio pasado, pero intuitivamente te puedo decir, José María, que seguramente tuvimos descenso socioeconómico porque no hubo crecimiento. O sea, tú lo que requieres como una premisa para que haya movilidad social es que haya crecimiento. Y fue un sexenio en que crecimos 1%, 1.01%, 1.1%. Claro. Ahora, Esencialmente, déjame tocar otro tema de interés para nuestro auditorio. Ok, el futuro es incierto para las pymes. La fuente para crecer socialmente y darle oportunidad a nuestros hijos de mejor estándar de vida reside en mejores empleos, la preparación académica y la formación. Las brechas generacionales son muy diferentes. Los X estamos ya por desaparecer del mercado laboral y obviamente las nuevas generaciones, los Zetas, los millennials, ya están en la posición estructura de ser los empresarios y ser la inversión de capital para el futuro. De una manera breve, ¿cuál es la expectativa para estas generaciones y cuáles son las oportunidades si aquí no lo encuentran o si existen restricciones de esta naturaleza como lo que estamos platicando? ¿Cuál es la opción? En mi época no había tanta flexibilidad para irte a otros países, a estudiar, a prepararte y a trabajar y a vivir. ¿Qué vemos hoy día? ¿Cuáles son estas alternativas? mira, yo creo que también para ponerle un tono positivo a la conversación, México es un país distinto que tiene un TEMEC, TLC, TEMEC, y eso te abre cierta certidumbre y limita los cambios. Entonces, las nuevas generaciones ya están en una economía global y tienen un tratado de libre comercio que les debe permitir, el tratado de libre comercio esencialmente es certidumbre para la inversión. Entonces, ha habido de 1994 acá, más o menos de entre 25 y 35 mil millones de dólares anualmente de inversión. Entonces, ha habido mucho más inversión y las generaciones jóvenes se pueden ver beneficiadas de esa mayor inversión. Y hay un tratado comercial que trata de generar certidumbre. Entonces, eso deben ser oportunidades. Yo creo que las nuevas generaciones le tienen que apostar a la globalización y al factor humano para prepararse, educación, salud y poderse incorporar al mercado laboral, sea en México o sea fuera de México. Eso es la apuesta, seguir invirtiendo en la formación. El sexenio pasado fue un sexenio donde se abandonó la infraestructura, pero tuvimos la bendición del pleitazo China-Estados Unidos, el nearshoring, y van a venir muchas inversiones a la franja norte del país vía el nearshoring. Entonces, los jóvenes tienen que estar preparados para aprovechar esas oportunidades de nueva inversión y de empleos que se están generando pese a las circunstancias adversas del gobierno anterior que tuvimos, que fue populista en el discurso, pero que no tocó los fundamentos como es el tratado comercial. Sí, y por último, Enrique, primero, evidentemente tenemos un escenario conflictivo de continuidad, que podría no ser malo, continuidad con vejos peligrosos, efectivamente, pero para los mexicanos en general, las oportunidades de una diversidad cultural y multicountry aparece. Ya las nuevas generaciones no necesariamente están vinculados a la bandera mexicana y se van a mover donde haya oportunidades que no necesariamente es el mismo país ni las empresas mexicanas. Y esto es algo que podemos esperar ver en el futuro, Enrique. Sin duda, sin duda. Y hay que prepararse para eso. Hay que Claro. invertir en educación, hay que invertir en salud,
hay que invertir en el capital humano para estar preparado para las oportunidades que se pueden generar fuera del país, aprovecharlas. Y esa debe ser la apuesta de los jóvenes. Pues Enrique, estamos llenos de información y bueno, saber qué hacer es realmente importante para nuestro auditorio y tenemos ya cuando menos una pista. Es un gusto tenerte de regreso en el programa y esperemos poderte ver en más reuniones de estas para compartir y nos des tu ilustración de lo que está pasando. Encantado de venir a tu programa, siempre que me invites, José María. Muchas Pues gracias. muchísimas gracias. Este es Factor Capital Humano. Yo soy José María Avelar y nos vemos la próxima.